Comencemos. Génesis capítulo 21, mi nombre es Edgardo Tosoni y esto es Desafío Joven. Los versículos 1 y 2 comienzan de la mejor manera para Abraham y para Sara. Fíjate, ¿qué hace Dios con Sara? Versículos 1 y 2 de este capítulo 21. Y acá hay una expresión que utiliza la versión de la Biblia llamada Reina Valera, que a mí particularmente me gusta mucho. La expresión es: visitó Dios a Sara. Es espectacular. Dios le hace una visita a Sara. Pero no es una visita como la que ya vimos en los capítulos anteriores de carne y hueso. No es una teofanía ni una cristofanía. No. Acá la palabra visitar, la palabra hebrea visitar, tiene muchos significados. Pero uno de esos significados es activar. Activar. Dios visitó, Dios activó el cuerpo de Sara. Acordate que Sara ya cumplió 90 años. Por lo tanto, Dios activó la capacidad de Sara para concebir. Dios activó la capacidad de Sara para que pueda quedar embarazada y pueda tener su único y tan anhelado hijo. Y obviamente Dios también activó los espermatozoides de Abraham. Y después de 25 largos años, sí, ya pasaron 25 años desde que Dios les prometiera que iban a tener un hijo. Después de estos 25 largos años y de esperar y esperar y esperar, por fin Abraham y Sara pueden organizar el baby showers, invitar a sus amigos y a sus amigas y presentar oficialmente al precioso bebé. Me encanta cómo Sara explica todo esto y cómo Sara misma explica el significado del nombre de su bebé. Ellos le pusieron Isaac. Isaac significa risa. Y fíjate en los versículos 6 y 7 la explicación que Sara les da. Es espectacular, no tiene desperdicio. Ahora bien, mira el versículo 8. Isaac crece, deja de tomar el pecho, y cuando todo iba de maravilla entre Abraham, Sara y su hijo Isaac, surgen los primeros problemas familiares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los viejos problemas no resueltos comienzan a generar nuevos problemas. ¿Te acordás dónde comenzaron los problemas de Abraham y Sara? En el capítulo 16, entre Sara y Agar, porque Sara no podía quedar embarazada y Agar, que sí había quedado embarazada de Abraham, comienza a despreciarla. Las chicas no se llevaban bien. Bueno, ahora en este capítulo los problemas son entre Isaac, el hijo de Sara, e Ismael, el hijo de Agar. Los varoncitos se parecían mucho a sus mamás. Y si los viejos problemas no se resuelven, originarán nuevos problemas. Aquel apresuramiento de Abraham y Sara les seguía trayendo problemas y dolores de cabeza. Problemas que continúan hasta el día de hoy porque árabes, descendientes de Ismael, y los judíos, los israelitas, descendientes de Isaac, no se pueden ni ver. No se pueden ni ver. ¿Qué decisión terminante toma Sara para resolver el problema de Ismael y de Agar?
¿Y cómo reacciona Abraham ante esta decisión terminante de Sara? Fíjate los versículos 10 y 11. Y nuevamente, ¿cómo interviene Dios? ¿Y qué revelación le da a Abraham? Fíjate los versículos 12 al 14. Y por lo tanto, ¿qué sucede con Agar y con Ismael? ¿Y qué hace Dios con ellos? Fíjate los versículos 15 al 20. Por segunda vez, Agar es despreciada y desechada. Es cierto, Agar tuvo malas actitudes hacia Sara. Si de pronto Agar hubiera tenido otra actitud, probablemente no hubiera terminado así. Agar tuvo una actitud de desprecio hacia Sara. Ismael tuvo actitudes de burlas hacia Isaac. No estamos justificando estas actitudes, son absolutamente negativas. Sin embargo, en esta historia, Agar e Ismael son los siervos, son los esclavos, usados y desechados. ¿Alguna vez te sentiste usada o usado y desechado por la gente poderosa? ¿Alguna vez te sentiste usado y desechado por alguien? ¿Alguna vez te sentiste despreciado o despreciada? Aún en medio de tu desprecio, aún en medio de ese rechazo, aún en medio de esa situación, déjame decirte que Dios, con su misericordia, interviene para darte una nueva oportunidad. ¿Por qué intervino Dios con Agar y con Ismael? Porque ni Abraham ni Sara fueron capaces de resolver inteligentemente el problema que ellos mismos habían provocado. Abraham y Sara no fueron capaces de encontrarle una solución al problema que ellos mismos habían causado con su apresuramiento, porque no podían tener un hijo. Y ni Agar ni Ismael intentaron mantener una convivencia pacífica con Abraham y con Sara, sujetándose a ellos. Entonces, en lo peor de la crisis, en lo peor de esta situación familiar, cuando Agar e Ismael vagabundeaban por el desierto, Dios interviene. Ahora te pregunto, ¿qué pensás de la intervención de Dios? ¿Dios actúa como un metido cuando interviene? ¿O Dios actúa como un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia por intervenir? ¿Qué pensás? ¿Qué te parece a vos? Ten en cuenta que Dios no siempre interviene de la manera en la que vos o yo pensamos o quisiéramos que Él intervenga. Pero aunque no sea como vos o yo lo imaginemos o esperemos, Dios intervendrá de la mejor manera. Y fíjate el versículo 19. En medio de la desesperación, en medio del rechazo, en medio del abandono, en medio de la soledad, en medio del miedo, en medio de la falta de recursos, Dios en su misericordia, en su amor increíble y eterno, abrirá aguas en el desierto. Ténelo en cuenta y no te desesperes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Dios siempre intervendrá en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida? ¿Dios siempre intervendrá para librarnos de nuestras pésimas y malas decisiones? Déjame que te lo explique de esta manera. ¿En qué situaciones Dios no intervendrá y en cuáles podemos esperar de que Dios sí intervenga? Arranquemos. Dios no intervendrá cuando vos y yo nos ponemos tercos, duritos de cabeza, duritos de entendimiento. Cuando nos ponemos obstinados en nuestra propia opinión. Y aunque todo el mundo nos esté diciendo, no, esa chica no te conviene, ese muchacho no es para vos, esa decisión que vas a tomar te va a traer problemas, nosotros nos mantenemos tercos y obstinados en nuestro propio pensamiento y avanzamos. Bueno, te aviso, te informo, Dios no intervendrá y sufrirás las consecuencias de tus pésimas decisiones por no haber escuchado.
Segundo, Dios no interviene cuando deliberadamente decidís pecar o desobedecer. Cada vez que tomás una decisión deliberada de hacer lo que Dios no quiere que hagas, cada vez que tomás una decisión deliberada de desobedecer, de rebelarte, de hacer lo que se te da la gana, prepárate para las consecuencias. Dios no intervendrá. Y tercero, Dios no interviene cuando ignorás deliberadamente el consejo de su palabra o el consejo de tus padres o de tus autoridades espirituales, llámalas líderes o pastores. Cada vez que alguien con más revelación, con más sabiduría, con más experiencia, te da un consejo y vos no lo escuchás, te haces el distraído, te haces el sordo, te haces el indiferente, te haces el superado, prepárate para las consecuencias. Dios no intervendrá, por lo tanto deberás asumir toda la responsabilidad de las decisiones que tomes. Ahora, ¿en qué situaciones Dios sí interviene? Dios sí interviene cuando estás a punto de cometer un pecado por ignorancia, por desconocimiento, como pasó con Abimelech en el capítulo anterior. Lo vimos esto en el video pasado, lo tenés acá abajo si no lo viste en la descripción. Cuando Dios protegió a Abimelech de meter la pata con Sara, porque él realmente creía que Sara era la hermana de Abraham. Entonces, cada vez que vos o yo estamos por cometer algún tipo de pecado por ignorancia, por desconocimiento, por desinformación, Dios intervendrá para librarnos. Segundo, cuando Dios ve que hay sinceridad en tu corazón, cuando Dios ve que hay integridad en tu corazón en lo que querés hacer, Dios intervendrá. Cuando ya no te quedan más soluciones humanas, cuando intentaste de una manera y de otra manera y parece que todas las puertas están cerradas, todos los caminos están bloqueados y ya no queda más nada que hacer, Dios intervendrá. Y finalmente, cuando te encontrás ante situaciones humanamente imposibles que vos decís, si no baja Dios del cielo y hace algo, realmente acá no va a pasar nada. Bueno, en esas situaciones humanamente imposibles, Dios intervendrá. Ahora te pregunto, ¿te acordás de alguna situación concreta, particular, de alguna circunstancia de tu vida en la cual te diste claramente cuenta que Dios intervino para solucionar algún problema o para sacarte o librarte de alguna dificultad o de alguna enfermedad? Y en esos momentos, ¿cómo reaccionaste ante la intervención de Dios? ¿Y en tu familia podés darte cuenta de alguna situación en la que Dios intervino? La intervención sobrenatural de Dios en un solo instante puede cambiar tu realidad de enfermedad a salud, de pobreza a riqueza, de conflicto y tensiones a paz. ¿Podés creerlo? Porque así es la intervención sobrenatural de Dios. Y fíjate en el versículo 33, ¿qué hace Abraham en Beerseba? ¿Qué hace Abraham en Beerseba? El Dios eterno que interviene en todas tus circunstancias y que se compromete con vos totalmente, Él espera que invoques su nombre, como lo hizo Abraham ahí en Beerseba, luego de plantar aquel árbol como símbolo del pacto y de la comunión con Dios. Suscríbete, dale un me gusta, visitanos en desafiojoven.com, compartí este video y nos estamos encontrando en los próximos capítulos. Adiós, pasala lindo.